Hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor. Hoy estamos recordando las implicaciones que eso ha tenido en nuestras vidas. Y quiero leer, y dice: mas el ángel respondiendo, el ángel estaba hablando con unas mujeres que fueron a buscar a la tumba de Jesús. Las mujeres esperaban ir a ver el cuerpo de su maestro, de su Señor. Pero el ángel estaba ahí para sorprenderlas. Y dice: el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La buena noticia es que el Señor no se quedó en esa tumba. La buena noticia es que Jesús no murió y se acabó la esperanza. La buena noticia es que Él resucitó. Es que Él resucitó para cambiar el mundo. Él resucitó para traer vida. Él resucitó para traer sanidad. Él resucitó para que cada uno de nosotros recibiera todas las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Esta mañana yo quiero testificar de un Dios vivo, de un Dios que sana. Esta mañana quiero recordarles que una vez yo les pedí oración, porque hace casi 2 meses mi nietecito fue operado de corazón abierto. Y nuestro corazón estaba angustiado, creyendo y confiando en el Señor. Pero hoy, esta mañana, hoy estaba adorando y alabando al Señor, casi 2 meses después. Así que doy gloria al Señor, porque sus promesas son sí y amén. Porque tenemos un Señor, tenemos el Salvador que vino para recordarnos que Él vino a traernos vida, que vino a traernos sanidad, que vino a traernos perdón de pecados, que vino a traernos libertad. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, yo... Hola, mi amor. ¿Quieres saludar? ¿Sí? Salude a los hermanos. Hola. Este niño hace casi 2 meses estuvo en un quirófano y yo no sé usted, pero nuestra segunda vez que lo vivimos, y el doctor sí nos explicó: el corazón lo tienen que parar, lo tienen que abrir. No se puede reparar un corazón que está funcionando. Prácticamente el niño estuvo muerto, hermanos, pero el Señor trajo vida. El Señor hoy nos permite testificar de su poder y de su gracia, y de su amor y de su perdón, aunque nosotros le hemos fallado. Amén. Bueno, y quiero invitarle a usted para que, aparte de sentirse gozoso, contento, porque estamos celebrando, estamos de fiesta, bueno, abra su corazón, porque el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Y voy a pedirle al pastor Alfredo Salazar que nos comparta el mensaje de hoy. Amén, amén, amén. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Denle un fuerte aplauso, una fuerte ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos todos esta mañana a esta reunión tan linda, tan especial. He titulado el mensaje de hoy: el ladrón que no hizo nada. El ladrón que no hizo nada. Pero al final nos vamos a dar cuenta de que hizo algo, y que aún de él, aún de esa persona, nosotros podemos aprender muchísimo. Amén. Vamos a iniciar haciendo nuestra confesión de fe. Le invito a que repita conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. El deseo de mi corazón el día de hoy es enseñar acerca del significado del sacrificio de Jesús.
lo que eso implica para nuestras vidas, para la humanidad, y también hablar un poco acerca del milagro de la salvación, no solo nuestra, pero también de ese hombre que estuvo ahí a la par de Jesús en sus últimos minutos de vida sobre la tierra antes de entregarse por nosotros. Así que quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 23. Yo el domingo pasado les hablé de lo que sucedió a partir de la ascensión de Jesús. Y hoy vamos a regresar unos días. Estos días son especiales. La Pascua se celebró el día miércoles por la noche. Coincidentemente cayó. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Pascua se celebró el miércoles, pero Jesús, cuando estuvo con sus discípulos, usted se recuerda que Él les dijo: cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Él deseaba estar con sus discípulos. Sin embargo, los maestros en aquel entonces tenían por costumbre un día antes de la Pascua celebrar la Pascua con sus discípulos, porque el mero día de la Pascua no era una fiesta congregacional, no es una fiesta congregacional, no es algo que se haga en la iglesia, no es algo que se hacía en las sinagogas, sino que la verdadera Pascua se celebraba en la casa con la familia. Entonces Jesús estaba con sus discípulos un día antes, porque esa noche Él fue entregado. ¿Se recuerda lo que dice la palabra? La noche que fue entregado Jesús, partió pan, porque de eso se trata la celebración de la fiesta de Pascua o de Pesaj. Era partir el pan, tomar varias copas de vino. Y es muy interesante, no voy a entrar en detalle de la celebración de Pesaj, pero es muy lindo ver que Jesús estaba con sus discípulos. Eso fue esa noche. Como el cordero fue muerto y su sangre puesta en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte no pasara por la casa de los hijos de Dios, por la casa de Israel, así Jesús se entregó en un día como Pesaj, precisamente como el único cordero digno inmolado por toda la humanidad. Él escogió esa fecha, Él escogió ese día porque tenía un significado trascendente para todo el pueblo de Israel y hoy en día para toda la humanidad. Lucas capítulo 23, verso 13 dice: Pilato entonces reunió a los jefes de los sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo y les dijo: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. El contexto era que el pueblo estaba oprimido, estaba esclavizado por Roma, y uno de los delitos más grandes que existía en ese entonces era estar en contra del gobierno romano. Y lo acusaron de eso, y cuando Pilato lo interroga, se da cuenta de que Jesús no está creando ninguna revolución. Es cierto que dentro de sus discípulos tenía a un revolucionario, a un celote, a alguien que formaba parte de las filas subversivas en aquel entonces y estaba en contra del régimen de Roma. Y dice el verso 15: y claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Jesús no había cometido ningún delito que mereciera la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaron a una vez. ¿Quiénes todos? Regresemos unos versículos y dice: Pilato se reunió con los jefes de los sacerdotes y los gobernantes del pueblo. En algunas versiones o algunas personas creen que todo el pueblo estaba diciendo eso, pero los que estaban ahí eran esas personas. Eran líderes que habían venido ante Pilato para buscar la muerte de Jesús. Verso 16. Verso 18. Pero todos gritaron a una voz: llévate a ese y suéltanos a Barrabás. A Barrabás lo habían metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad. Él sí había cometido un delito en contra del gobierno romano y por eso estaba preso. Y también por homicidio.
Pilato, como quería soltar a Jesús, el deseo en su corazón de Pilato era soltar a Jesús. ¿Se acuerda la historia? La esposa tuvo un sueño, le dijo: este hombre es inocente, ¿qué es lo que vas a hacer? Entonces apeló al pueblo otra vez, a las personas que estaban ahí, y se pusieron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les habló Pilato y les dijo: ¿pero qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Así que le daré una paliza y luego lo soltaré. Pero a voz en cuello siguieron insistiendo en que lo crucificara, y con sus gritos se impusieron. Así que por fin Pilato decidió concederles su demanda. Soltó al hombre que le pedía, el que por insurrección y homicidio había sido encarcelado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisiera. ¿Cómo suceden esas cosas? ¿Cómo pasan esas cosas aún hoy en día? Aún hoy en día la gente se junta y empiezan a decir mentiras en contra de alguien, hasta el punto que la gente las empieza a creer. Todo, y Pilato lo sabía, lo que estaban diciendo en contra de Jesús era mentira. Pero por la presión social, por la presión de grupo, porque alzaron su voz, lamentablemente Pilato cedió. Hermanos, algo que podemos aprender mucho, y sobre todo hoy, en estos días, es que aunque la gente esté diciendo que las cosas malas son buenas, es que aunque la gente esté llamándole a lo malo bueno, es que aunque la gente esté haciendo un montón de cosas que no le agradan a Dios, no por eso son buenas. Y no podemos nosotros claudicar, ni podemos dejar de hacer lo que Dios nos manda como correcto, las cosas que están en su palabra. Obviamente Pilato tenía la conciencia cargada, porque él sabía que Jesús era inocente. Sin embargo, ante la presión de las personas que estaban ahí, él decide entregarles a Jesús. Y decide: bueno, hagan lo que ustedes quieran. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Y puesto que se acobardó Pilato, esa es la verdad, fue un cobarde. Y qué bueno que lo hizo, al final de cuentas. De alguna manera hubiéramos visto la salvación de la humanidad. Pero muchas veces nosotros nos encontramos ante la presión del grupo, y lo menos que podemos hacer es acobardarnos, hermanos. Lo que tenemos que hacer es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. No podemos nosotros dejarnos influenciar por la gente a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Tenemos que dejarnos influenciar por el Espíritu Santo del Señor y hacer las cosas que su palabra dice que nosotros hagamos. Pilato no se hizo responsable, se lava las manos de una forma simbólica, como diciendo: pase lo que pase, esto no es mi culpa. Algunos historiadores dicen que Pilato se convirtió después, no tenemos la certeza de esto, pero el pueblo tomó la responsabilidad. Algunos de los que estaban ahí dijeron: que su sangre sea sobre nosotros, que la culpa caiga sobre nosotros, que la responsabilidad caiga sobre nosotros. Mateo capítulo 27 nos narra eso. Entonces el Señor Jesús es dejado en manos de personas que tenían un solo sentir, que tenían una sola idea, que era matarlo, y matarlo de la peor forma que existía. Matarlo de una forma que no solamente le doliera, sufriera, sino que también fuera avergonzado, porque morir en una cruz no era como la forma más fácil o más rápida de morir. A una persona la ahorcaban y moría en el momento, pero una persona que era crucificada pasaba horas y horas y horas de angustia. Y Jesús lo empezó a padecer muchísimo antes con todo lo que le hicieron. La cruz era una forma de morir vergonzosa, porque la persona estaba desnuda en la cruz.
Todas esas imágenes que usted mira de un Jesús crucificado con un trapito, eso no fue así. Él estaba desnudo. Lo habían escupido, lo habían golpeado, lo habían lastimado, le habían hecho de todo. No fue solo el hecho de lo que sufrió en la carne. La forma en la que él sufrió fue una forma indescriptible y total. Y los romanos eran expertos en hacer sufrir a la gente. Eran expertos en hacer eso. Verso 26. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene. Aquí ya pasó todo. Lucas se come toda la parte de Pedro negando a Jesús. No habla de cuando le ponen la corona de espinas, cuando lo golpean y le dicen ¿quién fue? ¿Quién fue? Y todo eso. Toda la parte de la tortura no la narra. Pero la tortura de Jesús, como le decía hace un momento, fue horrible. Horrible. Él pasó horas. El látigo con el que lo lastimaron tenía pedacitos de metal, porque se enrollaba el látigo en el cuerpo de la persona que estaba siendo latigada, y una vez que se enrollaba lo jalaban. No era como que le dieran cinchazos en la espalda. Y perdóneme si soy un poquito explícito, pero de verdad yo quisiera que todos tuviéramos la claridad de lo que Jesús pasó y por qué lo hizo. Y como le dije a un principio, cuáles son las consecuencias de que lo haya hecho. El látigo se enrollaba en el cuerpo y era jalado, y al momento de ser jalado arrancaba pedazos de piel. El cuerpo de Jesús era una llaga viva. No era un hombre colgado con una barba bien rasurada, con un taparrabo y una cortadita en el costado, como lo hemos visto. Creo que la película, y lo he mencionado en otras ocasiones, quizás en estas fechas, la película de la Pasión quizás es la que muestra más o menos, y quizás se queda corta, de cómo Jesús fue torturado y cómo fue llevado hasta la cruz del Calvario. Era una costumbre que la persona que iba a ser crucificada llevara el travesaño donde iba a ser crucificado. Leamos. Le decía el verso 26. Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que se fuera detrás de Jesús. Esos azotes, esa tortura, esos golpes debilitaron la carne de Jesús. Él era hombre. Y después de sufrir por todas estas cosas, todavía le dan un trozo de madera que no era un trozo de madera así bien cortadito, bien embarnizado, bien bonito, como tal vez lo hemos visto en algunas figuras o en algunas películas. No, era un trozo de madera. No sé si usted ha cargado una rama, pero las ramas son como engañosas, porque uno mira una rama y dice, yo voy a levantar esta rama, y cuando uno la trata de levantar pesa mucho. Lo que Jesús tenía ahí era una rama aproximadamente, calculo yo, entre 1,80 m, quizás, algo gruesa. Y los que nos ha tocado acarrear leña, los que nos ha tocado acarrear trozos, no sé si a usted le ha tocado, pero imagínese cuánto pesa un trozo de leña de este alto y de este grueso. Es pesadísimo. Y él no lo podía llevar. Y ahí estaba un hombre llamado Simón, viendo qué era lo que estaba pasando. Venía de trabajar y vio todo el barullo, vio todo lo que estaba sucediendo, y se acercó, y cuando vio un hombre cargando un trozo de madera totalmente ensangrentado, con una corona de espinas,
mal. Quizás estaba parado, no podía levantar el trozo de madera. Yo imagino ese trozo de madera tocándole la piel abierta. Y se voltea a un soldado y le dice: vos, vení a ayudar. Aquí no vamos a pasar aquí todo el día esperando a que éste levante su pedazo de madera. Ese hombre nunca se imaginó que iba a ser mencionado por el resto de la historia. Muchas veces, nosotros sin imaginarlo, sin pensarlo, cuando vemos a Jesús, cuando estamos allí con Él, no pensamos que podemos hacer algo importante por las personas que nos rodean, por amor a Él. Ese hombre estaba obligado a hacerlo. No tenía opción. ¿Y sabe qué me hace recordar esta parte del camino de Jesús hacia el Calvario? Me hace recordar, toma tu cruz y sígueme. Me hace recordar que nosotros somos los que podemos ser las manos, los pies, la boca del Señor aquí en la tierra. Él en ese momento estaba incapacitado físicamente de llevar su cruz, pero había otro que sí podía hacerlo. ¿Cuántas veces en la vida nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a otros? No nos cerremos a eso. ¿De qué manera vas a ver la gente que nosotros somos cristianos? Porque cargamos una playera que dice yo amo a Dios, una playera que dice la fe mueve montañas, una gorra que dice yo amo a Jesús. De esa manera no. Yo he visto fotos en el periódico donde tienen esposados a los ladrones con playeras con mensajes cristianos. No sé si usted los ha visto, pero yo los he visto. Eso no define que una persona ame a Dios. Lo que define a un cristiano, lo que define a un hijo de Dios es lo que Jesús dijo: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se andan chismoseando los unos a los otros, en que se andan peleando los unos a los otros, en que se andan enojando los unos a los otros, en que no se van a perdonar. Donde miren a dos que no se perdonan, esos son mis discípulos. Eso no fue lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús fue: en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se van a amar los unos a los otros. Y amar es complicado. Amar no es fácil a veces. Qué fácil es amar a los que nos aman, qué fácil es amar a los que nos bendicen, qué fácil es amar a las personas que están cerca de nosotros. Pero el mismo Jesús dijo: ¿qué mérito tiene amar a los que los aman? No, amen a los que no los aman, amen a los que los maldicen, amen a sus enemigos, a esos hay que amar. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si realmente somos discípulos de Jesús. Qué rico es chismosear. Uy, es que hasta le pica la oreja a uno y siente como que, ¿cómo fue la cosa vos? Para orar por él, ¿verdad? O sea, yo. ¿Y qué le dijo, man? Pero ¿estás seguro? Seguime contando vos, yo quiero orar así con detalle por él, hermano. Por cada situación que está pasando en su vida. Ahí estaba Simón de Cirene y tomó lo que se llama el patíbulum. Ese es el nombre que se le da al travesaño donde la persona era crucificada. Realmente Jesús no llevaba una cruz. No llevaba una cruz. Él lo que llevaba era ese trozo de madera donde él iba a ser crucificado, donde él iba a ser, había otro pedazo de madera
Habían 3 tipos de cruces que usaban los romanos. Una en forma de cruz, como la hemos visto o la hemos conocido. Otra que era una forma como de una T. El patíbulum era el que quedaba horizontal. Y también crucificaban a la gente en forma de X. Voy a hablar un poquito acerca de esto más adelante, pero los romanos en los tiempos de la destrucción del templo, según Flavio Josefo, un historiador de la época, llegaron a crucificar a más de 500 personas diarias. Se quedaban sin árboles, los crucificaban de un lado y del otro para ahorrarse la cruz. De eso lo voy a hablar más adelante, pero así lo hacían. Así que Jesús iba por ese camino. Simón toma ese pedazo de madera y empieza a caminar junto a él. Vamos al verso 27. Y lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Y Jesús se vuelve hacia ellas. Yo lo que pienso es Jesús en qué utilizó el último aliento, los últimos momentos de su vida, las últimas fuerzas que le quedaban. No podía ni cargar ese pedazo de madera, llevaba una corona, su sangre estaba saliendo por su cara, por su espalda, por sus piernas, por sus rodillas, sus manos, sus dedos, ya muy golpeado, muy golpeado. Y en el verso 28, Jesús se vuelve hacia ellas y les dice: hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando el árbol esté seco? Cuando Jesús dice: dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas cúbrannos, estaba haciendo referencia a lo dicho por el profeta Oseas en el capítulo 10 y verso 8. Son exactamente las mismas palabras. Si usted busca esa porción de Oseas, Jesús está haciendo referencia a las palabras del profeta. Dice Oseas: serán destruidos sus santuarios paganos, lugares de pecado de Israel, cardos y espinos crecerán sobre sus altares, y entonces dirán a las montañas: cúbrannos, y a las colinas caigan sobre nosotros. Las mismas palabras que está escribiendo el profeta, Jesús las dice. Y realmente Jesús tenía mucha razón. ¿Por qué dijo Jesús esas palabras? Porque Jesús habló de eso en el camino hacia el Calvario. No sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero ¿a qué se refería Jesús? Jesús estaba hablando proféticamente. Más o menos esto que estamos viendo ahorita sucedió quizás entre el año 29, 30, 32, 33 de nuestra era. Y Jesús estaba viendo lo que iba a suceder 40 años más tarde. Jesús estaba viendo lo que iba a suceder en la generación siguiente con las personas que vivían en Jerusalén. Aún en ese estado, el Señor les dice a esas mujeres: esto se va a poner peor. Esto va a ser muy fuerte. Si eso están haciendo ahorita, estos hombres están haciendo esto ahorita, imagínense lo que va a suceder más adelante. Y dicho y hecho, 40 años más tarde, Tito, el hijo de Vespasiano, el nuevo emperador de Roma, es enviado a destruir Jerusalén. Los celotes habían tenido el control de Jerusalén más o menos por 4 años antes del año 70, y esa rebelión tenía que parar. Y este nuevo emperador envía a su propio hijo, a Tito, con 60,000 hombres, dicen los historiadores, a retomar Jerusalén.
la sitian. Jerusalén era una ciudad que tenía murallas, era muy difícil de recuperar, estaban bien armados. Sin embargo, estos 60,000 hombres logran entrar, logran sitiar, la gente se empieza a morir de hambre, la gente empieza a pasar a muchas tribulaciones, la gente empieza a sufrir. Los historiadores dicen que la gente caía muerta en las calles y que hacían todo tipo de cosas por tratar de comer, por tratar de consumir. Hay algunos de ellos que hablan de que personas, cuando sus hijos morían, los cocinaban y se los comían. Y eso era lo que Jesús estaba viendo. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Oren por ustedes, oren por sus hijos. ¿Por qué Jesús les dice eso? ¿Por qué Jesús qué enseñanza nos quiere dejar el Señor cuando les está hablando acerca de lo que va a pasar en Jerusalén dentro de una generación, en 40 años? Porque lo que aprendemos aquí, hermanos, es que nosotros tenemos la obligación de ver por las generaciones que vienen adelante, por nuestros hijos. Hoy mi nieto estaba aquí adelante y estaba aplaudiendo y empezó a danzar y yo dije, qué bonito danza, que así parándose en los pisos estaba, se paraba en uno, después se paraba en otro y dije, qué bien lleva el ritmo, dije yo. Y se volteó y vio que yo tenía las manos alzadas y él las levantó y se volteaba y miraba que yo aplaudía. Y él empezaba a aplaudir porque nuestros hijos van a aprender más de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros les decimos. Nuestros hijos van a ver nuestro ejemplo. Nuestros hijos van a ver cómo tratamos a nuestros padres, porque así nos van a tratar ellos. Nuestros hijos van a ver cómo nosotros somos con nuestro cónyuge, y eso es lo que van a aprender. Nuestros hijos van a ver cuánto amamos al Señor, y eso es lo que van a aprender. Y eso es lo que aprendemos de este momento cuando Jesús le dice a esas mujeres: miren, yo preocúpense por ustedes. Preocúpense por ustedes, preocúpense por sus hijos. La destrucción de Jerusalén fue horrible, no voy a entrar a eso, pero si usted quiere ahondar en eso, es de veras una tragedia, cómo la gente murió en Jerusalén y cómo los soldados entran en algún momento y destruyen el templo. Y todo lo que había en el templo se desaparece. Y destruido ese templo, nunca, jamás en la vida se volvió a construir el tercer templo. Lo único que queda es un pedazo de pared que ni siquiera pertenecía al templo. Lo que está abajo de esa pared es lo que perteneció en algún momento al templo, al segundo templo, al templo de Herodes, así le llamaban. Nunca se reconstruyó. Verso 32. Entonces, también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los dos criminales, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y aquí Jesús nos enseña algo hermoso, utilizando esas últimas fuerzas que él tenía. Él hace una oración, hace un ruego que me parte el corazón, que cuando lo leo, lo único que me hace ver es todo lo que me falta para llegar, para tratar de alcanzar la estatura del varón perfecto. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo escupieron, lo golpearon, lo lastimaron, lo humillaron, lo hicieron cargar un pedazo de madera, se sortearon sus ropas,
Le hicieron todo. Lo latigaron, le pegaron con una rama, le hicieron todo lo que pudieron haberle hecho. Y a veces cuando a usted no le dan vía, y a usted cuando alguien no llega a tiempo, y a usted cuando alguien le queda mal, y a usted cuando... ¿Qué decimos? Ay, Padre, perdónalo porque no sabe lo que haces. No voy a dar ejemplos específicos porque me paso llevando de corbata. A mí, para empezar. Pero ¿le han hecho a usted algo como lo que le hicieron a Jesús? Es que me traicionó, es que me dijo, es que me mintió. Él me dijo que me amaba. Ay, ¿qué pensaron? Y no era verdad, iban a decir, ¿verdad? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Pero a Jesús le habían hecho todo. Y su corazón es, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, nos falta, definitivamente. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Y la gente por su parte se quedó ahí observándolo, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Los que lo habían mandado a matar, los que habían estado frente a Pilato, estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían. Salvó a otros. Que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, si es el Mesías, si es el escogido, que se salve a sí mismo. Y también los soldados se acercaron para burlarse de él y le ofrecieron vinagre. Y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Una vez llegado al Gólgota, la viga de madera se colocaba en el árbol, en la columna que estaba ahí. Y se cumple lo que dice en Juan capítulo 1, verso 14, cuando dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Y ahí empezamos a ver ese propósito lindo y maravilloso del Señor. Nos ha enseñado tanto en el camino al Gólgota. Nos ha enseñado tanto con sus palabras, pero ahora lo vemos cumpliendo la palabra. Según el diccionario bíblico Lexham, la práctica romana de la crucifixión era torturar de diferentes formas. La víctima cargaba su propia madera, como lo habíamos dicho. Luego era sujetada con cuerdas o con clavos. Y luego era ahizado para que pudiera morir, muchas veces asfixiado por su propio peso. Si al caer la noche no había muerto, le quebraban las piernas para que su propio peso lo asfixiara. Así que el propósito de Dios, el propósito del Señor, de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, era cumplir el plan de redención para la humanidad. El derramamiento de su sangre era necesario para que nosotros obtuviéramos vida eterna, perdón de nuestros pecados, la salvación. Y su sacrificio, en ese sacrificio, Él llevó no solo nuestros pecados, sino que llevó la consecuencia de nuestros pecados. Porque lo que nos tocaba a nosotros,
Él lo llevó. El castigo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó. También llevaban con Él a otros 2 hombres, dice. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, lo crucificaron ahí junto con estos. Oró para que el Señor, para que el Padre perdonara a los que estaban allí. Y ya cuando estaban crucificados los 3, estaban ahí solo los 3. Y dice el verso 39, uno de los criminales allí comenzó a insultarlo. Mire para lo que usó sus últimas fuerzas y su último aliento. Este criminal empezó a insultar a Jesús. ¿Qué aprendemos de él? Y estaba dura, así que agárrese. Le echamos la culpa al Señor de nuestras cosas. Le reclamamos. Tenemos la desfachatez de reclamarle a Dios. No lo hagamos, hermanos. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvame a mí. Sálvanos a nosotros. Señor, no eres Dios, no eres Padre, no eres poderoso, no puedes proveer sanidad, no puedes proveer para mis necesidades. Ayúdame. Y cuando no lo ven, entonces empiezan a hablar en contra de Dios. Aprendemos de este hombre. Pero el otro lo reprendió y le dijo: cállate la boca. ¿No le tenés temor a Dios? Este hombre sí le tenía temor a Dios. Era ladrón, era asesino, era lo que usted quiera, pero en el fondo le tenía temor a Dios. Aunque sufres la misma condena, ¿no le tienes temor a Dios? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Empieza a reconocer su condición. Podemos estar mal, podemos cometer pecados, podemos cometer errores, podemos transgredir los mandamientos, pero en el fondo el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones. Y este hombre empieza a reconocer su condición. Yo me lo merezco, estoy aquí por lo que hice. Hermanos, aprendemos tanto de este hombre, porque nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Cuando quebrantamos un mandamiento de Dios, tenemos que reconocerlo, porque eso nos va a llevar a la reconciliación. Un día vino un hombre aquí a la iglesia a darnos un taller de evangelismo muy bueno. Pasaron cosas muy lindas ese día. Necesitábamos que él viniera. Yo necesitaba que él viniera. Dios lo puso. Y recuerdo que me dijo: ya no sé si así sea, pero yo no voy a hablar de otras iglesias. Yo bendigo a todos los pastores del mundo, a todos los pastores del mundo. Pero me dijo: en esta es de las pocas iglesias donde oigo que todavía se confronta el pecado, que todavía se predica acerca del arrepentimiento. Hermanos, eso es lo que nos va a llevar a alcanzar nuestra meta, como decía Pablo. Si no caemos en el orgullo, en la vanidad, en el creer que somos perfectos, que no pecamos, en el creer que podemos hacer lo que se nos da la gana. No. Y perdóneme si se lo recuerdo muy seguido, pero también me lo recuerdo a mí mismo, que cada vez que yo cometo una falta, un error, un pecado, tengo un abogado
para con el Padre, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Y por esa sangre yo puedo tener el perdón de mis pecados. Nosotros sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Empieza a reconocer la grandeza de Jesús y se voltea con Jesús. Y este era inteligente. Este sabía qué hacer. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo sabía? Este había oído a Jesús. Este sabía. Nosotros hemos oído la voz del Señor y sabemos, y entonces tenemos acceso a su redención. Y Jesús muriendo con dolor, con angustia, con vergüenza, con todo lo que usted se puede imaginar, con las manos clavadas en la cruz, con los pies clavados en la cruz, con lo peor de lo peor que una persona pudiera estar sufriendo, el Señor no lo ignora. A veces estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras vidas y alguien viene a nosotros y nosotros le decimos: mira, yo estoy peor que vos, deja de estar molestando, andate de aquí, yo estoy pasando peor tribulación. ¿Qué aprendemos de este momento de Jesús? Que en todo momento nosotros tenemos que ser misericordiosos y amar a nuestro prójimo. Y que aunque nosotros estemos pasando la mayor de las angustias, el mayor de los dolores, le voy a contar un testimonio. Y es para la gloria de Dios, no es para vanagloriarme en lo más mínimo. Si yo le cuento experiencias mías, hermano, es porque es del único que puedo hablar con libertad. Yo no puedo venir a contar sus milagros, sus pruebas, sus luchas. Pero estábamos en el hospital. Estábamos internos en el hospital, internados, no sé cuál es la expresión correcta. Con mi esposa estábamos allí en el hospital esperando que Alfredo fuera operado de corazón abierto. Y ya una persona me había pedido que lo casara. Y yo le dije: Irene, no voy a ir. Yo estoy con mi propia tribulación en este momento. Él se va a meter a su tribulación solito. No. El que haya esposa haya el bien, dice la palabra. Échale ese amén, se oyó. Amén. Pero recuerdo que hablamos y yo salí del hospital y lo fui a casar y regresé al hospital. Y no se lo digo así: ay, ese pastor, qué pilas. No se lo cuento así. Se lo cuento como, aunque estemos pasando por momentos difíciles, aunque estemos pasando por momentos de angustia, el Señor nos enseña que el amor al prójimo es importantísimo. Un día un hombre me dijo: ¿cuándo voy a dejar de ser pobre? Cuando agarres lo que tenés y lo compartas con alguien. Si solo tenés 2 tiras de francés, llévale a alguien una y te quedas con la otra. Ahí dejas de ser pobre. Jesús se voltea y le dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre reconoció su culpabilidad, reconoció la inocencia de Jesús e hizo algo que está escrito en el Salmo 51:17. Un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia jamás. Este ladrón nunca fue a la iglesia.
nunca ofrendó, nunca sirvió, nunca se bautizó, nunca fue un discipulado, nunca estuvo en una vigilia. Este ladrón no hizo nada. ¿Sabe qué hizo? Creyó. Se humilló y le dijo: Jesús, yo sí merezco estar en esta cruz, pero sé que hay algo más después. Y Jesús le dice: y déjeme tener la libertad literaria de creerlo así. Ay, mi hijito lindo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Porque así es como Él nos trata, así es como Él nos ama, así es como Él se entregó por cada uno de nosotros. Cuando reconocemos nuestra condición y le pedimos que se acuerde de nosotros y nos perdona. Gracias. Él nos limpia, y por su infinita misericordia y su infinita gracia, por su amor, Él se vuelca a nosotros. Porque usted es el tesoro más preciado del Señor. Usted es el tesoro más preciado. Se lo dije el domingo pasado. Usted es amado de Dios. No se crea otra cosa. No se crea otra mentira del enemigo. Usted es amado de Dios. La misericordia de Dios, su amor, su benevolencia mostrada hacia ese hombre en ese momento, es a lo que cada uno de nosotros tenemos acceso. Termino con estos versículos de Efesios capítulo 2, el número 4 y el número 5. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias porque esos clavos, ni siquiera esos clavos impidieron que tú mostraras tu amor y tu misericordia a ese hombre que no se esforzó, que no hizo nada, y que nos demuestra que esa es la realidad en nuestras vidas. Nada podemos hacer nosotros para obtener tu salvación, el perdón de nuestros pecados, más que presentarnos delante de ti, Señor, y decirte: yo merecía el castigo, pero tú lo has llevado por mí. Señor, hoy es un día especial y estamos recordando, como dice tu palabra, tu sacrificio, y lo vamos a hacer, Señor, como tú lo enseñaste, haciendo esta celebración, Señor, hasta que tú regreses. Hoy, Señor, queremos hacer remembranza de esa cena que tú tuviste con tus discípulos, cuando tú instituiste, Señor, que ahora ya no iba a ser un cordero el que iba a ser sacrificado, que ahora tú eras el cordero inmolado por nosotros, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre, pidiéndote perdón por nuestros pecados, para no tomar indignamente del pan y de la copa,
Perdona nuestros pecados, Señor, perdónalos. Perdónalos, perdóname. Dile, personaliza esta oración y dile: perdóname, Señor. Y aunque vengan pensamientos que no mereces el perdón, aunque vengan pensamientos que no es que lo vas a volver a hacer, aunque vengan pensamientos contrarios, tú dile: perdóname, Señor. Perdóname por mi incredulidad, por mi falta de fe. Perdóname por mi falta de perdón. Perdóname, Señor, por todos mis pecados. Porque hoy lo que quiero, Señor, es estar a cuentas contigo y celebrar este momento contigo, Señor, con mis hermanos. Gracias por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Jesús. Te doy gracias por ese perdón para mi vida. Y yo te invito a que nos reconciliemos con el Señor. Hoy quiero reconciliarme contigo, Padre. Tal vez no estamos peleados con Dios, o quizás sí. Tal vez estamos peleados con algún hermano, con algún familiar, con la vida. Pero hoy quiero reconciliarme contigo, Señor, y decirte que te amo, que te entrego mi vida, te entrego mi corazón, y reconozco que eres mi Señor y mi Salvador, y que moriste por mí, y que un día como hoy te levantaste de entre los muertos, y por esa resurrección yo tengo vida eterna. Gracias, Señor. Preparemos nuestros corazones para celebrar la cena del Señor este día. Amén y amén. Con esa misma actitud de adoración al Señor, voy a pedirle a los servidores que nos traigan todos los elementos de la cena del Señor. Y recordando el origen de la celebración de esa cena, Jesús estaba celebrando tal vez la fiesta más importante para el pueblo judío, tal vez la fiesta con más relevancia, que estaba representando la 10ª plaga que tuvo Egipto. Egipto es el lugar donde ellos fueron esclavos, donde ellos sufrieron dolor, donde ellos sufrieron muerte, donde ellos sufrieron a mano de gente que no los apreciaba. Y que por eso cuando clamaron al Señor, el Señor mandó 10 plagas para sacarlos de esa tierra donde ellos no pertenecían. Y esa 10ª plaga fue para traer muerte a sus enemigos, para traer la muerte de los primogénitos. Y la Pascua, esa fiesta de Pascua, la palabra en hebreo es Pesaj, significa salto, porque el ángel de la muerte llegó para traer muerte a esos primogénitos. Pero cuando él miraba la sangre en el dintel de las puertas, hacía un salto y seguía hacia la próxima casa. Y fue así como esos primogénitos murieron, tanto de todo el pueblo de Egipto hasta los animales. Y así el faraón los sacó. Y entonces vemos que esa fiesta era para que a ellos no se les olvidara quién los sacó de la esclavitud, para que ellos enseñaran a sus generaciones, a sus hijos. Qué importante es transmitir a nuestros hijos
y que no se nos olvide quién es el Dios que nos perdona pecados, quién es el Dios que nos muestra amor, quién es el Dios que nos trae sanidad, pero también a nuestros hijos, también a nuestros niños. Qué importante es. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos, expresándoles que era un tiempo para recordar la salida de la esclavitud, pero que en ese momento Él estaba trayéndoles a ellos y al mundo entero la libertad, porque el pecado nos esclaviza, el pecado nos daña a nosotros y a la gente alrededor de nosotros. Esta mañana quiero leer el pasaje que está en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23. Porque el apóstol Pablo estaba instruyendo a los corintios. No solamente esto era una enseñanza que ellos ya tenían. Esto no era nuevo para ellos, pero les estaba explicando cómo el sentido que Jesús le estaba dando a esta fiesta, a esta Pascua. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y él sabía exactamente lo que iba a ocurrir. Él sabía que estaba por sufrir la traición más grande, el abandono de sus amigos, la traición de Judas, uno de los 12 que él amaba. Y a pesar de eso, estaba dando sus últimas palabras con autoridad a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y como lo explicaba el pastor, ese cuerpo fue partido por cada uno de nosotros. Comámoslo, hermano, comámoslo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto que nos incluyó a todos en la humanidad. Esta fiesta es una fiesta del pueblo judío, pero este pacto, este nuevo pacto, es para traer perdón a todos, hermanos, a todo aquel que en él crea. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y qué mejor que anunciarla en casa, qué mejor que anunciarla con aquellos que amamos. Cierre sus ojos. Padre, esta mañana estamos aquí en una fecha tan especial, recordando el sacrificio más grande que alguien ha hecho en esta tierra y que lo hiciste por amor a cada uno de nosotros. Gracias, gracias, porque así como ese ladrón, nosotros no merecíamos el perdón, pero por tu gracia infinita y por tu misericordia estamos hoy aquí, reconociéndote como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconociéndote, Señor, como el Rey de nuestra vida. Gracias te damos porque nos da la oportunidad de adquirir vida,
Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que somos libres de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, porque nosotros y nuestra casa hoy te reconocemos como Rey, como Señor de señores. Gracias, Padre, porque tú nos aceptaste como tus hijos. Esta mañana, con mucha gratitud, Señor, te ofrecemos nuestra vida y te ofrecemos nuestro corazón. Gracias por tu sacrificio. Amén